Verónica Enrique Colindres, denunciante, Fundación Sobrevivientes. ¿Quieres de ¿cómo se llama? El resumen, ¿verdad? Señores comisionados, en sus manos está el resumen de la denuncia hecha en contra de Amílcar Enrique Colindres Hernández. Se les va a entregar también el documento que contiene la denuncia, además de él, de otros profesionales, así que conservémoslo cerca porque nos va a servir para las otras denuncias. Dice contenido de la denuncia. Caso Mindy Rodas. El 14 de julio de 2009, el Ministerio Público promovió proceso penal en contra de Edwin Esteban López Brán por el delito de femicidio en grado de tentativa cometido en contra de su conviviente Mindy Seleni Rodas Donis. El aspirante, siendo juez de primera instancia penal y delitos contra el ambiente de Santa Rosa, resolvió ligarlo a proceso por el delito de lesiones graves, a pesar de la notoria intención del sindicado de atentar contra la vida de la víctima. Fundación Sobreviviente lo recusa en primer término por su deficiente y anómalas actuaciones y también por haber emitido opinión en declaraciones publicadas el 1 de noviembre del 2009 en el diario El Periódico, en las cuales externa comentarios a favor de la inocencia del sindicado. El Ministerio Público en reiteradas ocasiones solicitó que se tomara la declaración de la víctima como prueba anticipada, ya que ameritaba cirugía reconstructiva fuera del país, peticiones que fueron denegadas por el aspirante. Finalmente, Mindy fue asesinada el 17 de diciembre sin prestar su declaración. Caso es el mismo aspirante, todos los casos que aquí voy a... Caso Gormencindo Solares Santos. El aspirante otorgó la falta de mérito a favor del sindicado Gumercindo Solares Santos, acusado del delito de violación en forma continuada de una menor de 10 años de edad. Dicha resolución fue consecuencia de una audiencia celebrada en forma anómala e ilegal, violando los derechos fundamentales de la madre de la víctima, en su calidad de querellante adhesiva, quien no fue notificada y no pudo estar presente en dicha audiencia. El actuar del aspirante a favor del sindicado ha facilitado que hasta la fecha el responsable de la violación de la menor se encuentre prófugo. Manifiesta la denunciante que el aspirante en su calidad de juez de primera instancia evidencia un actuar parcializado en relación a las perspectivas de género, resolviendo a favor de los sindicados sin garantizar los derechos de las víctimas, por lo que evidencia una total carencia de idoneidad y de méritos éticos. Asimismo, carece de méritos de proyección humana, porque mediante sus decisiones se cuestiona su honorabilidad. Pruebas. Caso de Mindy Rodas, hay una copia simple de primeras declaraciones del sindicado. Copia de resolución de solicitud de reforma del auto de procesamiento. Copia de reacusación presentada. Copia de resolución declarando con lugar la recusación. Publicación del diario El Periódico. En el caso de Gumecindo Santos Solares, copia de primera declaración, copia de resolución declarando falta de mérito, copia de resolución de Sala de Apelaciones de Jalapa. El memorial viene signado por Norma Angélica Cruz Córdoba, que es la directora consultiva Fundación Sobrevivientes. Corre audiencia. Se admite la denuncia y se corre audiencia. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Está.
Las denuncias en contra del licenciado Eliseo Rigoberto Francisco Quiñones, denunciante Fundación Sobrevivientes, presenta dos aspectos en cuanto a la denuncia. Uno, caso Florense de Nestlé. El 24 de marzo del 2010, la ciudadana Florense de Nestlé desaparece de su domicilio, apareciendo sin vida el 25 de marzo, estableciéndose como causa de la muerte asfixia por sofocación. De acuerdo a las primeras investigaciones, se determinó la relación que ella había establecido con el señor Cristian Benjamín Martínez Castillo y los conflictos existentes en los que era un potencial sospechoso. El aspirante, en su calidad de agente fiscal responsable de la investigación en forma tardía, tomó declaraciones de personas cercanas a la víctima, permitiendo al hoy sindicado eludir la justicia, encontrándose prófugo hasta el día de hoy. 2. Caso Cristina Sicahuiza. El 7 de junio del 2011 se denuncia la desaparición de Cristina Sicahuiza en jurisdicción de San José Pinula. En el expediente aparece una actuación por parte de la Fiscalía de Santa Catalina Pinula, de fecha 9 de julio del 2011, a cargo del aspirante, en donde reciben la declaración del señor Roberto Barrera, esposo de la desaparecida. Una de las principales causas de impunidad de este caso es el no procesamiento de datos de la escena del crimen, puesto que se permitió el ingreso y libre movilización de muchas personas. Un mes después se da la desaparición del señor Roberto Barrera. Manifiesta la denunciante que en los casos citados se demuestra la actuación negligente y deficiente del aspirante, lo que permite concluir en su falta de idoneidad para optar al cargo de fiscal general. El aspirante carece de reconocida honorabilidad ante la población de la jurisdicción de la Fiscalía que estuvo a su cargo. Acompaña una copia simple de la declaración testimonial en el caso de Florence Nestlé, copia de orden de aprehensión de Cristian Benjamín Martínez Castillo el 19 de mayo del 2010. Sería la admisión y se le corre audiencia los 5 días. Bueno. Bueno, esto se lo dejamos. Este es el caso del licenciado Jaime Fernando Osorio Alonso. Organizaciones especializadas en derechos humanos y varias personas en lo individual, son las mismas que han... Las mismas de las primeras, sí, ¿verdad? De la primera y segunda. ¿Tienen todos ya? Ok. Gracias.
memorial, en cuanto al contenido de su denuncia, dice que de la revisión y análisis de la hoja de vida presentada por el licenciado Osorio Alonso dentro del proceso de comisión de postulación para la elección de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público 2014-2018, se determina que el mismo no cuenta con experiencia o conocimiento especializado en materia penal, por lo que no cumple con el perfil ideal creado para el efecto por la comisión de postulación, pudiéndose determinar que no es idóneo para el cargo de Fiscal General de la República. El licenciado Osorio Alonso ha ocupado diversos cargos públicos, dentro de los cuales resalta estar ocupando actualmente el cargo de asesor específico de la jefatura de la bancada patriota, diputado Valentín Gramajo, de enero 2012 a la presente fecha, situación que compromete seriamente la objetividad e independencia del fiscal general y jefe del Ministerio Público. Lo anterior evidencia que el licenciado Osorio Alonso no goza de la independencia y objetividad que se necesitan para poder dirigir la persecución penal en contra de funcionarios públicos del actual gobierno y contra aquellos beneficiarios de favores políticos de las actuales autoridades. Por último, señalaron que la comisión de postulación debe considerar que debido a lo anteriormente expuesto, se incrementa la posibilidad que el aspirante de llegar a ser fiscal general de la República, por compromisos políticos y subordinación con el poder político, deje de perseguir penalmente las 1.750 denuncias pendientes, 1.139 casos de investigación, 52 casos en procedimiento intermedio y 2 casos de antejuicio que se encuentran en la Fiscalía contra la corrupción por delitos cometidos por funcionarios públicos. De la misma forma, las 190 denuncias, 2.190 casos en investigación, 175 casos en procedimiento intermedio y 566 antejuicios presentados, que se encuentran en la Fiscalía de Delitos Administrativos. Pruebas presentadas en fotocopias y en disco compacto. 1. Copia simple de la publicación realizada en la versión electrónica del diario La Hora, de fecha 27 de noviembre de 2012. Copia simple de la sentencia de fecha 14 de junio de 1995, dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 662-94, que declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Bueno, en el expediente lo que acompaña es una fotocopia de prensa, pero que se refiere a ¿cómo se llama? Al señor Rivera Claverí. Leopoldo Liu, Marco Antonio Cortés, Héctor Monteroso, Abraham Méndez y Héctor López Sosa. Y estamos viendo el caso Osorio Alonso. Es la publicación que crea él. Esta, y la fotocopia y la sentencia se refiere a una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley del Ministerio Público, no tiene relación con... Yo creo que eso se excluye. Votamos, señores, por la exclusión. Se pegó. Esta es una denuncias contra Julio César Rivera Clavería,
contra Julio César Rivera Clavería. Uf, hay varias. Las de él son dos. Ah, bueno, vamos las denuncias contra Rivera Claverí. La primera es de las organizaciones antes mencionadas. La parte conducente de esta denuncia indica que Voy a principiar yo con... el memorial que tiene en sus manos de Juan Luis Montenegro, el contenido de la denuncia se puede resumir de la siguiente forma. Dice, manifestó que la continuidad seguiría porque estaría bajo las órdenes del actual presidente de la República, minimizando los atroces crímenes que suceden en este país. Indicó que la Organización de Estados Americanos ha conocido denuncias en las cuales el Ministerio de Gobernación participa con impunidad criminal, como el caso del programa Cuéntalo a Valdemar, el cual dirige Rivera Clavería, en la cual las personas dan los datos de determinado criminal y posteriormente las personas denunciadas aparecen muertas, y el ministro de Gobernación declara asegurando que son muertes por ajustes de cuentas entre pandillas. El programa Cuéntaselo a Valdemar tiene muchos detectives como ejecutores contra los criminales, y en ese programa ninguna institución ni el Congreso han querido intervenir. El Ministerio de Gobernación redactó la ley del chaleco de color del Partido Patriota con números en el casco y chaleco para evitar más asesinatos, y los asesinatos siguen en crecimiento y son las motos el conducto fácil para llevarlos a cabo. Esta ley solo ha beneficiado a los miembros de la Policía Nacional Civil para cobrar a los motoristas entre 100 y 200 quetzales a cambio de no recibir infracciones. 3. El Ministerio de Gobernación siguió el proceso de expansión policíaca en número, pero no se refleja la calidad del personal. Cuando el licenciado Rivera Clavería ha intervenido para dirigirse a los graduandos, les ha indicado que es prioridad que protejan únicamente a los autobuses del transurbano y que dejen las camionetas rojas porque ellos mismos son delincuentes, y que los dejen que miren cómo salen. 4. El programa Cuéntaselo a Valdemar está formado por un grupo de asesinos patrocinado por el Ministerio de Gobernación, y aproximadamente 120 asesinos de ese programa han sido denunciados ante la OEA, en donde ellos mismos extorsionan después y antes de ejecutar a determinados individuos. 5. Miles de mujeres siguen siendo asesinadas por las fuerzas de seguridad y son enviados por Rivera Clavería contra la población por el hecho de ser delincuentes. Los mandan a ejecutar sin tener un juicio justo. 6.
Él fue testigo de la muerte de 2 mujeres a manos de 2 asesinos del programa Cuéntaselo a Valdemar. Y uno de ellos le dio un tiro en la cabeza por haberle pagado a alguien para que lo matara por 40,000 quetzales. A la ORP descubrieron a la gente de particular que lo hizo, pero no procedieron contra él. 7. Él fue sacado después de las 8 de la noche de su casa por 3 asesinos del programa y un fiscal del Ministerio Público se defendió como pudo e hirió a uno con su misma arma. Lo dejaron todo golpeado y les perdonó la vida porque no es un asesino. Todo ello está denunciado ante órganos internacionales demandando al Estado de Guatemala, encontrándose el proceso en estado de investigación, contándose con las pruebas necesarias. 8. El Ministerio de Gobernación fabrica evidencias contra aquellos a quienes considera que son culpables de alianzas con el Ministerio Público. En la actualidad, la fiscal general Claudia Paz y Paz, quien es absolutamente manejable por el Ejecutivo, quien no muestra el rostro a la población y carece de personalidad. 9. Una de las estrategias del viceministro de Gobernación es que la Policía Nacional Civil se deje ver por ciertos sectores y que se corra a otra calle por un corto periodo para que la población vea la eficacia y solamente son enviados a pasar por ciertas calles y luego desaparecen. Hace unos días llegaron a invadir sus propiedades allanando una casa de una señora decente solo por el hecho de vivir cerca de donde viven delincuentes de la Mara 18. A esta persona le robaron 4,300 en efectivo e hicieron que les diera de comer. Se metieron en su terreno. Sin pedirle permiso llegaron los asesinos del programa Cuéntaselo a Valdemar. A la señora le sacaron 18 cuchillos de cocina, le tomaron videos desnuda y le destruyeron la chapa de la puerta de su casa. Todo ello fue denunciado al ministro López Bonilla para pedirle protección porque mataron a unos sus amigos, incluyendo a una maestra en la zona 24 Canalitos. Él ha sufrido 9 atentados en estos últimos meses y está en una lista de sicarios y no les quisieron dar audiencia ni el viceministro ni el militar. 10. De ser elegido Rivera Clavería, la democracia seguirá en detrimento como una maldición de Estado. Cree que este señor ya le hizo daño suficiente a Guatemala y por ello se encuentra en el puesto 133 entre los países más corruptos. Pruebas. Fotocopia de la denuncia del 3 de enero de 2014 presentada por Irma Esperanza Quintanilla Espino y Juan Luis Montenegro, con sello de recepción el 8 de enero de 2014. Copia simple de una orden de allanamiento de fecha 6 de diciembre de 2013 emitida por el juez 10º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Copia simple de la solicitud de audiencia solicitada por Juan Luis Montenegro al ministro de Gobernación el 30 de octubre de 2013. Copia simple de la denuncia de fecha 21 de noviembre de 2013, presentada el 22 de noviembre de 2013 por Juan Luis Montenegro ante el Ministerio Público. Lo leo una vez. A continuación está la segunda denuncia. Este son el grupo que hemos visto anteriormente y el memorial manifiesta lo siguiente. El licenciado Rivera Clavería ha ocupado diversos cargos públicos, entre los que destaca más recientemente haber ocupado los cargos de primer viceministro de Gobernación, viceministro de Seguridad Pública de enero a octubre de 2012 y asesor del despacho ministerial para la creación de la Inspectoría General del Ministerio de Gobernación de octubre de 2012 a septiembre de 2013. En ambos casos, ocupando cargos de confianza dentro del actual gobierno, situación que compromete seriamente la objetividad e independencia del fiscal general de la República. 2. Además que la situación expresada anteriormente incrementa la posibilidad que el aspirante de llegar a ser electo fiscal general de la República por compromisos políticos y de subordinación con el poder político deje de perseguir penalmente, que a continuación están todos los números
que hablaron con respecto al anterior aspirante. Pruebas. Copia simple de la sentencia del 14 de junio de 95, dictada por la Corte de Constitucionalidad. Copia simple del reporte mensual emitido por el Ministerio de Gobernación. Copia simple de la factura número 007 de fecha 31 de diciembre, emitida por el licenciado Julio César Rivera Clavería por servicios profesionales prestados. Copia simple de la publicación de la versión electrónica del diario La Hora, de fecha 27 de noviembre de 2012, denominada "Dejan fuera de selección a Rivera Clavería". Copia simple de la publicación de la versión electrónica del diario Prensa Libre, de fecha 12 de marzo de 2014, denominada "14 aspirantes a fiscal general no tienen finiquito". La discusión. ¿Cómo? Hay dos denuncias. Ajá. Mire, la primera que tiene ahí 3 casos. La realidad que yo no hay ninguna fundamentación documental de todo esto, porque son apreciaciones, posibles hechos, por ejemplo, que al dirigirse a los graduandos, que solo protejan a unos autobuses y a los otros no. Pues de eso no hay. Le refiere a cuéntaselo a Valdemar, no, entonces. Si mi duda son bueno, al menos aquí dice que acompaña denuncias. Sí, habría que ver si acompaña esas denuncias. Yo creo que en cuanto a esas denuncias, sí. En el primer caso habla de acompañar una denuncia. Acompaña una denuncia. Hay denuncias, sí. Si la denuncia fue acompañada, fuera contra él. Una denuncia, las denuncias, pues, entregadas, selladas de recibo. Pues no están las denuncias, ¿no? Mire, veo las denuncias. La segunda. Es el de la cuenta, se lo Valdemar aquí.
Bueno, de las pruebas que presenta, la primera, que es dirigida por allanamiento ilegal por parte del Ministerio Público, Policía de la Nacional Civil Uniformada y de particular. Este es un documento que no tiene ningún sello de recepción, solo aparece de forma genérica, pero sí, esta está firmada por Irma Esperanza Quintanilla y tiene un sello de recepción del Ministerio de Gobernación de fecha 8 de enero 2014. Vamos a ver. No son directamente a alguien. Denuncia de allanamiento ilegal por parte del Ministerio Público, Policía de la Nacional Civil Uniformada y de particular, autorizado por el juez José Luis Patán Piché, del Tribunal Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, cuya solicitud la hizo el agente fiscal Carlos Alberto Quirola, cuya referencia es y da un número, pero luego no aparece. Dice, no aparece que sea contra él. Dice, y vuelvo a repetir, denuncia de allanamiento ilegal por parte del Ministerio Público, Policía de la Nacional Civil Uniformada y de particular autorizado por el juez José Luis Patán Piché del Tribunal Décimo de Primera Instancia Penal. Esa es la primera. La siguiente. La del 22 de noviembre. Dice, denuncia ante el Ministerio Público en contra de Gloria Chávez, Agner Valdemar López, alias El Buitre, Gabriel Chávez y Juan López Chávez, alias El Juancho, César Mejía García, alias Checha, El Zacapa, nada más conocido como El Zacapa. Contra eso no habla del aspirante, bastante genérico. Señores, yo creo que toda esta información no es nada verificable. Sí, no, muchos de ellos no tienen relación directa. No. Yo creo que mejor, y la otra es igual, excluir. Excluimos la 1, la 2 también. La 2. Si se excluye, dicen, la primera de las denuncias, porque no se encuentra fundamento en lo que presentaron, a lo cual todos votaron que se debe excluir, porque no son claras. Y las denuncias que presentaron no se relacionan a él, o sea, sí existen, pero no están hablando de él directamente. El Ministerio Público y de Gobernación, pero no dicen fulano de tal. Y lo otro es que en el allanamiento que se ve ahí la copia de la denuncia está ordenada por juez competente, entonces es contradictorio, ¿verdad? Ahora la segunda denuncia. Toda la segunda denuncia adolece el mismo problema que hemos visto anteriormente, que no hay pruebas, hay una copia de prensa y de igual forma citan nuevamente una
resolución de amparo, que es genérica, ¿verdad? No habla tampoco directamente del aspirante. Entonces no se puede hacer aquí nada. Entonces, yo diría que se corre la misma suerte de exclusión. Votamos por la exclusión. Denuncias contra Óscar Rolando Contreras Hernández. Contra Óscar Rolando Contreras Hernández los presentan Jaime Roberto Reyes Bonda como secretario adjunto del Sindicato de Técnicos Operativos de Migración, Convergencia por Derechos Humanos. Esta denuncia dice: presentan expediente número tal en contra del licenciado Óscar Rolando Contreras Hernández por violación a los derechos humanos, a la seguridad, dignidad, integridad e igualdad por comportamiento administrativo lesivo y violación a la ley de la Dirección General de Migración y su reglamento. Lo que presentan son fotocopias de una resolución dictada por el Procurador de los Derechos Humanos que declaró que la violación de los derechos humanos a la seguridad, dignidad, integridad e igualdad de que han sido objeto los extranjeros carentes de documentos de identificación, interceptados, aprehendidos y luego trasladados a los albergues de la Dirección General de Migración, señalando como responsable de dicha violación al licenciado Óscar Rolando Contreras Hernández, en su calidad de Director General de Migración. Y la otra denuncia: manifiestan las organizaciones denunciantes que el postulante no es idóneo para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público al haber sido condenado por el Procurador de los Derechos Humanos por violar el derecho humano a la vida y dignidad de las personas, hecho que sucedió cuando era Director General de Migración, según consta en la resolución de 12 de agosto del 2002. Es la misma resolución. Es decir, las dos denuncias se refieren a la misma resolución emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aquí hay que darle trámite y correr audiencia, ¿verdad? Levantamos la mano, señores. Da igual, sí. Vamos. Esto también. Era del otro que ya. Bueno.
Denuncian contra el licenciado Marco Antonio Villeda Sandoval. Marco Antonio Villeda Sandoval. Tiene dos. Tiene dos, correcto. Una la presenta Milton Roberto Estuardo Ribeiro González. Dice que el licenciado Villeda Sandoval fue designado por el Congreso de la República para integrar el Consejo del Ministerio Público el 15 de febrero del 2011. Posteriormente, por razones personales, renunció a dicho cargo, indicando que representantes de la sociedad civil refirieron en su momento que podía existir conflicto de intereses al ocupar un cargo en el organismo judicial y al mismo tiempo integrar el Consejo del Ministerio Público, razón por que tomó la decisión personal de renunciar, dejando entrever que la opinión de la sociedad civil prevalecía ante el interés del Ministerio Público. Dos, el licenciado Villeda Sandoval se dejó influenciar por la opinión de la sociedad civil, aún por encima de los intereses de la institución del Ministerio Público. Solo nos muestra que de ser electo no tomaría sus decisiones en forma independiente. Lo mismo. Tres, por último, concluyó que prevaleció el interés personal del licenciado Villeda Sandoval al negarse a asumir el cargo para el que fue designado. No obstante, podía desarrollar dicha función sin recibir ninguna remuneración. Todo esto se refiere a lo mismo. Cuatro, el actuar del licenciado Villeda es motivo suficiente para asegurar que no es un candidato idóneo para dirigir el Ministerio Público. Miren, de esto en realidad no constituye ninguna tacha. Es decir, renunció al Ministerio Público porque había dualidad al ser juez de instancia. Sí, exacto. Esto es uno de los casos. Y luego otra que presenta Luis Enrique López Coronado. ¿Sí? Bueno, en esta voy a tener que leerlo todo. Está en poder una copia donde dice juristas por la ley y el derecho. Honorables integrantes de la comisión, comparezco por este medio ante ustedes ante el proceso de selección a fiscal. Como ciudadano responsable, consciente de la gran necesidad que tiene el país de contar con un ministerio público dirigido por una autoridad idónea, honorable y capaz, me veo en la obligación por el bienestar de Guatemala en presentar mis objeciones a la elección al puesto anteriormente descrito del postulante licenciado Marco Antonio Villeda Sandoval, de conformidad con los siguientes argumentos. El licenciado Villeda Sandoval fue designado por el Congreso de la República para integrar el Consejo del Ministerio Público el 15 de febrero de 2011 y renunció a conformarlo por razones personales, pero principalmente por argumentos vertidos por la sociedad civil, según refirió en entrevista que le realizaran los medios de comunicación social en este mes. Al presentar su expediente de postulación al proceso relacionado, manifestó al inicio de su entrevista que los intereses de la institución se encuentran por encima de los intereses personales y posteriormente indica que representantes de la sociedad civil es que ese no es. Exacto, tiene razón. Este otro solo tiene una firma y aparece Luis Enrique López Coronado. Ese no lo he leído, ese que voy a leer ahorita no. Ese es el resumen anterior, ese ya lo resumimos, sí. Disculpe. Entonces, el siguiente es Luis Enrique López Coronado, quien se presenta, comparece presentando la siguiente tacha contra el aspirante al cargo de fiscal general, conforme a lo siguiente. Uno de los valores fundamentales para poder ejercer la función pública es el estricto apego a la legalidad. Cualquier actuación que se realice por los funcionarios públicos fuera del marco de la ley es arbitraria y por ende ilegal. 2. De conformidad con el artículo 153 de la Constitución Política de la República, el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. 3. Vamos a ver, aquí ya.
El licenciado Marco Antonio Villegas Sandoval aspira a ejercer el cargo de fiscal general de la República, cargo que tiene como principal función, de conformidad con el artículo 251, velar, y luego dice o cita el artículo. El 4 es evidente 5.1. Mire, en este caso la inconformidad ahí de este señor es de que él, como juez de extinción de dominio, decretó la inmovilización de una finca, unas casas que es propiedad de Ana Sofía Castañeda Deras, dice quien pagó la totalidad. Ana Sofía Castañeda Deras es aquella procesada que le dicen la sirenita por cuestiones vinculada a la cuestión del narcotráfico. Entonces es inconformidad con una resolución judicial del que decretó esa inmovilización. Verdaderamente ahí no hay absolutamente nada. Sí, licenciado. ¿Pero acompaña alguna resolución, acompaña alguna copia a la denuncia, señor presidente? Aquí están, acompañan unas fotocopias de una resolución de apelación y entonces declaran con lugar la apelación, o sea, revocan la resolución del juez. Pero son por los fallos, resoluciones judiciales. A cualquier juez le revocan resoluciones. Yo creo que sería bueno darle Señor juez, señor presidente, yo creo que la situación acá, porque como el criterio se estableció desde un principio, si se tenía, porque aquí realmente lo que parece que está es una situación en la cual se abrió un expediente y después volvió a abrir otro expediente y por eso impugnan y presentan la copia, ¿no? Entonces, si se cumple con los requisitos que están, yo creo que sí sería bueno darle audiencia a la persona para que pueda defenderse y explicar adecuadamente, señor presidente, solamente. Bueno, votemos por las dos posibilidades, pues. Vamos a ver, los que estén de acuerdo con que se admita la denuncia y se le corra audiencia para descargo al señor Queda, que levanten la mano. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no va a haber mayoría. Y los que estén por la situación de que se deseche la petición, levanten la mano. Bueno, ¿cuántos habíamos? 6. Estamos iguales. Recuérdense que las resoluciones se tienen que tomar con mayoría de 9. ¿Estamos otra vez? A ver, Démosle audiencia, pues. Correcto. sano para él. Deseamos darle audiencia. Bueno, logramos los que estén por darle audiencia. Está bien. Correcto. Una vez. Señor presidente, para excusarme que por razones de salud me voy a retirar de la reunión. Muchas gracias. Va. Ya nos falta, ya solo nos quedan 2. Está ganando algo bueno. Ya solo, buena, para la cuota solo nos quedan 2. Aquí hay denuncias contra
el aspirante Moisés Eduardo Galindo Ruiz. Contra Moisés Eduardo Galindo Ruiz, si quiere los lee desde aquí. Bueno, entonces, el resumen que se encuentra indicado al denunciante Convergencia por los Derechos Humanos, Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas y demás presentados, dice: señalaron que el aspirante no goza de la independencia y objetividad que se necesitan para dirigir la persecución penal contra funcionarios públicos del actual gobierno y contra aquellos beneficiarios de favores políticos de las actuales autoridades, porque no cumple con los requisitos de la independencia contenidos en la Constitución Política de la República, convenios y tratados internacionales, ley orgánica del Ministerio Público y con el perfil ideal elaborado por la Comisión de Postulación. Debido a lo anterior, se incrementa la posibilidad que deje de perseguir penalmente los casos que se encuentran en la Fiscalía contra la Corrupción cometidos por funcionarios públicos, así como los que se encuentran en la Fiscalía de Delitos Administrativos. 2. No es una persona idónea debido a que, no obstante que cuenta con sobreseimiento en el caso del desfalco millonario al Instituto de Previsión Militar, se debió a la mala investigación realizada por la Fiscalía de Lavado de Dinero u otros activos a cargo en esa época de Leopoldo Liu Higueros. Su nombre salió a luz pública como una de las personas que cometieron los delitos de peculado y falsedad ideológica en forma continuada. Como abogado litigante, ha sido defensor de los militares acusados por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, señores José Efraín Ríos Montt, Héctor Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez Sánchez. En esta calidad ha presentado incidentes, inconstitucionalidades y acciones de amparo con los cuales ha pretendido que los militares no enfrenten la justicia, no para demostrar la inocencia de sus patrocinados, a decir lo que dice acá, sino para atrasar el desarrollo normal del proceso. En el debate oral y público, como defensor de José Mauricio Rodríguez Sánchez, fue actor de un litigio malicioso al ausentarse junto con todos los abogados defensores de su obligación procesal y dejar a su defendido en estado de indefensión. Es también defensor de Byron Lima, hijo, y se le relaciona con personas de ultraderecha radicales en Guatemala, como la Asociación de Veteranos de Guatemala, ABEMILGUA, y la Fundación contra el Terrorismo, organizaciones contrarias al respeto a los derechos humanos. 4. Cuenta con diversos procesos penales y administrativos en su contra, por lo cual su honorabilidad genera dudas, incumpliendo con lo señalado por la Comisión de Postulación en cuanto al perfil ideal. No ha tenido formación y desarrollo académico en estudios de investigación criminal, penal y afines, como lo establece el perfil ideal de la Comisión de Postulación. Pruebas: impresión de un listado de procesos penales y civiles en los que aparece como sindicado y demandado respectivamente. Copia simple de la cédula de notificación de la resolución del 14 de enero del 2013 que contiene auto que resuelve incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, presentada en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Copia simple de la cédula de notificación de la resolución del 12 de febrero de 2013 emitida por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Copia simple de la denuncia penal presentada en el Ministerio Público el 18 de agosto de 2012 por Moisés Eduardo Galindo Ruiz, en la cual actuó como abogado defensor de Pedro García Redondo. Copia simple del memorial de fecha 26 de noviembre de 2012 presentada por Héctor Mario López Fuentes con el auxilio de Moisés Eduardo Galindo Ruiz, dirigido al juez primero de primera instancia penal de mayor riesgo en la causa número 1076-2011-0001. Copia simple de varios memoriales firmados por Moisés Eduardo Galindo Ruiz. Impresión de las páginas del Servicio de Información del Departamento de Comunicación Social del organismo judicial, en las que aparece un listado de los procesos en los que ha intervenido Moisés Eduardo Galindo Ruiz como sindicado
demandado, mandatario, agraviado y como abogado litigante. Copias simples de memoriales y resoluciones emitidas en los amparos acumulados 1017-2013, guión 00035 y 1017-2013-00036 de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo. La otra denuncia, presentada por Luis Rodrigo Arenas, presidente de la Junta Directiva y representante legal de la entidad Movimiento Cívico Nacional. Manifiesta el denunciante que Ricardo Méndez Ruiz, por medio de las redes sociales, dio a conocer que la organización que dirige presentó al aspirante Moisés Galindo como su candidato a dirigir el Ministerio Público. Moisés Galindo actualmente funge como abogado defensor de Byron Lima, condenado por la muerte del obispo Juan José Gerardi, y de Mauricio Rodríguez Sánchez, señalado de los delitos de genocidio y deberes en contra de la humanidad, por lo cual el aspirante no garantiza la objetividad e imparcialidad que exige el cargo de Fiscal General de la República. Pruebas no adjuntó, solamente indicó que se solicitará a la autoridad competente informe de las actuaciones realizadas a la presente fecha en las denuncias interpuestas por terceras personas en la cual funge como abogado el ahora aspirante. En cuanto a la segunda denuncia, que no presenta pruebas, si quieren podemos votar. Segunda denuncia, no presentan nada. ¿Sí? Bueno, entonces. Se excluye esa tacha. Digamos, ¿sí? En cuanto a la primera, yo creo que ahí que se le da trámite y se le corre audiencia a los. Levantemos la mano. Muy bien. Denuncia contra el licenciado William René Méndez. Denunciante, Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos Azopagua. El resumen es el siguiente. Se manifiesta que William René Méndez no es idóneo para pretender aspirar a fiscal general por ser el abogado de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, AEAU, asesorándola en la mayoría de casos en la vía civil y penal, en la que está involucrada dicha entidad. La denunciante expresa que esta asociación es una estructura del crimen organizado que malversa fondos provenientes de la distribución del subsidio del transporte. Asimismo, manifiesta el denunciante que la empresa AEAU está involucrada en la expulsión de la cooperativa de transportistas urbanos EGA, cuyos asociados se negaron a entregar una extorsión requerida por el director de la misma cooperativa de EGA. Aseguran que los directivos de AEAU sobrevaloraron las 445 unidades de transurbano que ingresaron a Guatemala. Pruebas: fotocopias de memoriales auxiliados por William René Méndez y fotocopias de publicaciones de revistas extranjeras. Otros denunciantes, que son los que han presentado la mayoría, que organizaciones especializadas en derechos humanos, dicen que William Méndez carece de independencia que garantice el eficaz cumplimiento de sus obligaciones como fiscal debido a su constante relación con partidos políticos en casos paradigmáticos y beneficios de funcionarios públicos durante la gestión del presidente Álvaro Colón
Caballeros. También dicen que señalan que la comisión de postulación debe considerar que debido a la falta de independencia de dicho aspirante, incrementa la posibilidad de que por compromisos políticos y de subordinación con el poder, deje de perseguir penalmente 1.750 denuncias pendientes, 1.119 casos de investigación, 52 casos en procedimiento intermedio, 2 casos de antejuicio que se encuentran en la Fiscalía contra la corrupción por diferentes delitos. 3. Que el licenciado Méndez ha representado de forma habitual a personas relacionadas con fraudes, evasión impositiva, corrupción, abuso de poder, entre ellos casos de abogado de AEAU, otra vez, en el caso de la masacre de las 2 R, presentando más de 30 amparos con el objeto de impedir la aplicación de la justicia en materia de derechos humanos, por lo que esta constituye una habitual defensora a favor de la impunidad. Actuó como abogado de la empresa Alcahuenker, mediante la cual se realizó una defraudación de 178 millones. Pruebas, fotocopias y en disco compacto. Copia simple de la publicación realizada en la versión electrónica del diario Prensa Libre. Copia simple de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo, del expediente que denegó el amparo promovido por César Adán Rosales Batres. Copia simple de la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad en el expediente tal que denegó el amparo promovido por César Adán Rosales Batres. Copia simple de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia Cámara Penal que declaró procedentes los recursos de casación por motivos de fondo presentados por la Fiscalía de la Comisión contra la Impunidad. Copia simple de actuaciones llevadas a cabo en el proceso que se siguió contra Rudy Leonel Maldonado Castillo bajo el patrocinio de William Méndez. Copia simple de la resolución del 26 de noviembre emitida por el Procurador de los Derechos Humanos que declaró la violación al derecho a un juicio dentro del plazo razonable y derecho a la tutela judicial en el caso de la masacre de las 2 R's. Copia simple de varios memoriales donde los postulantes actúan bajo el auxilio del postulante, y copia simple en las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad que denegaron amparos promovidos por William René Méndez. Eso es todo, señores. A discusión. Se votó hace un momento por correr la audiencia de las 2 denuncias.
Sí, está bien. Voy a proceder a leer la tacha la denunciante contra la licenciada María Consuelo Porras Argueta, denunciante Convergencia por los Derechos Humanos y organizaciones especializadas en derechos humanos. Contenido de la denuncia. Las organizaciones denunciantes manifiestan que, según información proporcionada por la Procuraduría de Derechos Humanos, según expediente número ORD.EUA.123-2003/DESC, en el año 2004 condenó a la licenciada María Consuelo Porras Argueta por violación del derecho a la educación y que a su criterio se prueba con ello que la postulante es una persona que irrespeta los derechos humanos, lo cual constituye una flagrante violación al Estado de Derecho, en virtud de lo cual consideran que dicha postulante no es idónea para optar al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Pruebas. Cuadro de la Unidad de Antecedentes en Violación de Derechos Humanos de la PGN. Copia de resolución emitida por el Procurador de los Derechos Humanos el 7 de julio de 2004. Datos ocultos con marcador, dice. Y hay otra que me hicieron. Existe también otra. Miremos primero esta. Este es un caso ahí de una resolución del Procurador de los Derechos Humanos condenándola por violación al derecho a la educación. Entonces, yo creo que ahí habría que correr la audiencia respectiva, se da trámite y correr la audiencia correspondiente. ¿Estamos? Entonces, votamos, señores. Estamos. Es la primera. Ahora la segunda. Bueno, esta es presentada por Leonel Asdrúbal Dubón Benfeld. Viene identificado, es psicólogo colegiado 4074, lugar que señala para recibir notificaciones, y los hechos que él manifiesta son los siguientes. Comparezco a efecto de plantear ante esta comisión mis observaciones sobre la falta de idoneidad de la actual magistrada vocal segundo de la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, María Consuelo Porras Argueta de Porres, quien ha presentado su candidatura para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. De la idoneidad. En ese sentido, quisiera mencionar que la aspirante al cargo María Consuelo Porras Argueta de Porres ha participado en la emisión de sentencias en el tema de niñez, ya que forma parte de la Sala de Apelaciones de Niñez y Adolescencia, en los cuales ha consentido sentencias en las que se ha vulnerado los derechos de la niñez. Y para el efecto me permito citar algunos ejemplos. Al aplicar el Código Procesal Penal cuando no es viable, ya que la superioridad de la norma es solamente para el proceso de adolescentes, en conflicto con la ley penal de acuerdo al artículo 141 del decreto 27 de 2003. Hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que establece que no se puede aplicar el proceso penal en procesos de protección. Luego dice, véanse las resoluciones y menciona acá los procesos. Al aplicar funciones que no le compete, declarar la adoptabilidad de niños y niñas, función que le compete únicamente al Consejo Nacional de Adopciones, y resolución de fecha 22 de enero del año 2014, al consentir que existan las figuras de madre biológica y madre legal, y peor aún ha de ser que el niño conviva con ambos en distintos tiempos, lo que da lugar a que por esa permisividad se abra la puerta a adopciones irregulares. Cita nuevamente resoluciones dentro de procesos 04002-2012, 00547 de la Sala de Corte de Apelaciones. De que básicamente se refiere a fallos que no son estrictamente apegados conforme a derechos, según la opinión de él, ¿verdad? Bueno, como es
bueno, eso fundamentalmente son, ellas no están de acuerdo con fallos emitidos por la sala donde ella ha actuado como magistrada. Consideran que no son correctos, que no son apegados a derecho los fallos. Entonces, en eso se resume la tacha, esta discusión. Sí. Se correría audiencia por las dos denuncias. Las dos Sí, denuncias. para estar de igual modo que con Mandamos, la Villeda. aprobamos, estamos de acuerdo. Claro. Correcto. Está bien. Miren, señores, nos quedan todavía varias, pero todavía no tenemos, no están, los resúmenes no están preparados todavía. Es decir, son como 7 de las que nos faltan. Vamos con uno. A la granera. Vamos a probar con uno, ahorita lo traen. Vean, señores, aquí está, tenemos aquí uno. Se refiere al abogado Baudilio Portillo Merlos. Baudilio Portillo Merlos. Él tiene tres.
denuncias. 3 denuncias. Una la presenta la licenciada Ángela Aida Solares Fernández. ¿Quiere leo, señor presidente? Sí. Bueno, la persona indica que presentó el 23 de agosto de 2013 ante la Junta de Disciplina Judicial de un hecho que a su juicio meritaba la denuncia que puso. Resulta que con motivo de esa denuncia se nombró al abogado Baudilio Portillo Merlos por parte de Supervisión General de Tribunales para que realizara la investigación. En dicha investigación, el abogado Baudilio Portillo Merlos cambió de una forma sutil los hechos denunciados por mi persona. Presentó un informe de fecha 29 de agosto que él denominó de investigación, que no es ni más ni menos que un documento redactado con falta de seriedad y responsabilidad de su parte, e incluso hasta le cambió el nombre al denunciado, pues en su informe indicó que el denunciado se llama Valdemar, cuando el nombre es Walter. Suscribió un acta administrativa de fecha 27 de agosto de 2013, en la cual faltó a la verdad y hasta dio fe pública administrativa de ello. Y en esta acta dijo que el denunciado se llama Balder, cuando el nombre es Walter. A su juicio, esta persona no debería de estar en la Supervisión General de Tribunales. Y obviamente tampoco es idóneo para ser fiscal general de la República. Adjunta 3 documentos y los documentos son referidos a lo que ella manifestó, de los expedientes. Esa es la primera denuncia o señalamiento. El segundo señalamiento es de las agrupaciones que han venido indicando con anterioridad a otros postulados, aspirantes. Dice que el aspirante Baudilio Portillo Merlos compareció mediante acta de declaración jurada de no estar comprendido en los casos de impedimento establecidos en el artículo 16 de la Ley de Probidad. Bueno, dice, el postulante no satisface los estándares de calidad necesaria en su perfil en relación a su aspiración para ser jefe del Ministerio Público, porque ha recibido sanciones morales de parte del Procurador de los Derechos Humanos por violentar el derecho al trabajo de un ciudadano guatemalteco. Lo anterior ocurrió cuando era Procurador General de la Nación, al violar los derechos laborales del abogado José Benito Díaz Ajá, a quien despidió injustificadamente una vez, por lo que recibió orden de reinstalación de parte de la jurisdicción del ramo de trabajo. El funcionario burló a la justicia al reinstalar al profesional por un corto periodo y despedirlo nuevamente. De ahí devino que el objetor de conciencia lo considerara moralmente culpable de violentar el derecho humano y social al trabajo. Además, este acto implica un profundo acto de desprecio a las órdenes judiciales e incapacidad como responsable de una política de dignificación al trabajador. Menciona y hace referencia a la resolución de fecha 29 de julio de 2010, expediente ref ex.org GUA 640-2009 /TE. El segundo. El tercero. Aquí no acompaña nada. No, aquí no acompaña nada. Solo hace referencia a esas. La denuncia, la Fundación Sobrevivientes, dice que el licenciado Portillo Merlos fungió como Procurador General de la Nación del 22 de abril de 2008 al 25 de agosto de 2010
En los primeros meses de su gestión se sostuvo una reunión con él para informarle del caso de la menor Ayelí Lisette Hernández Rodríguez, de 2 años de edad, quien fue sustraída de su residencia en el municipio de San Miguel Petapa para ser vendida como objeto a redes internacionales de tráfico de niños y niñas. Lidia promovió denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y solicitó que se suspendiera a cualquier trámite de adopción y que se le autorizara a revisar los expedientes de adopción que se estuviesen realizando. En marzo, Loida tuvo autorización de revisar expedientes de adopción de la PGN, encontró el expediente número 733-2008, que corresponde a una niña de la misma edad y características físicas a las de su hija, con un nombre distinto, Karen Abigail López García, y cuyo proceso de adopción se realizó a través de Asociación Primavera. Esto a pesar de que sus autoridades, tanto de la PGN como la CNA, tenían pleno conocimiento de la búsqueda de esa niña. El ahora aspirante tenía conocimiento del caso, tenía en su poder fotografías de la menor y aún con eso dejó que la menor fuera dada en adopción irregular y fuera llevada al extranjero lejos de su familia. Bueno, esos son los 3 hechos. Yo creo que aquí hay que, en esos casos de los... Ajá. Aquí sí hay documentación. Entonces habría que correrle audiencia a 2, darle trámite, por el caso de estos 2 casos, darle trámite a las tachas y correr audiencia por 5 días. Sí, ya tomó con... Correcto. ¿Estamos con eso? Entonces, votamos. Bueno. Ya no hay, señor. Este es otro. Por el señalamiento presentado por licenciada Ángela Solares Fernández y también por la de Fundación Sobrevivientes, por esas 2. Correcto. Hasta ahí tenemos ahorita expedientes. Creo que fijamos la próxima reunión. Estaríamos para el jueves. Correcto. En la mañana. Sería ¿a qué horas? A las 8:30. Jueves a las 8:30. ¿Están de acuerdo? Bueno, a las 8:30 jueves.